En Lucas capítulo 2, versículo 21 al versículo 24, tenemos la consideración de la palabra de Dios. Aquellos hermanos que acostumbran a anotar, se llama la plática un creyente que sabe pagar. Si aquellos hermanos que anotan, anótele, un creyente que sabe pagar. En Lucas 2, 21 al verso 24 leemos al unísono. Dice la palabra: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriese la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. La Biblia dice en el versículo 21, dice que cuando se cumplieron los 8 días para la circuncisión del niño, le pusieron por nombre Jesús. Cuando nosotros pensamos en el nombre a nosotros nos resulta algo muy común. Y bueno, para nosotros es tan común que solamente agarramos a veces para ponerle a nuestros hijos el nombre, agarramos el calendario y pues tocó San Bartolo, ponle Bartolo, ¿verdad? Y tan tan. No pensamos nosotros un poquito en lo que el nombre implica. Entonces nosotros tenemos que cuidar esto, porque a veces por la tradición decimos: no, es que mi abuelito se llamaba Francisco, que se llame Francisco. Mi abuelito se llamaba Pénjamo, que se llame Pénjamo, y cosas así. No tenemos nosotros una cultura de conciencia de lo que implica el nombre. Ahora, en los hebreos no era así. El nombre significaba su existencia misma, significaba su carácter mismo, significaba en ellos el hecho de su personalidad. Por eso, cuando nosotros encontramos en la Biblia que Jacob, Dios le cambió el nombre, le dijo: ya no te llamarás Jacob, ahora te llamarás Israel. Nosotros vemos que Dios le cambió el nombre de tramposo a el que lucha con Dios y le venció. Jacob significa tramposo, fraudulento. Entonces Dios le dijo: ya no te llamarás Jacob, ya le hiciste trampa a tu hermano Esaú, ya le hiciste trampa a tu suegro Labán, y ya no te vas a llamar así, ahora te vas a llamar a Israel. En el momento en que se encuentra con Dios, en ese momento Dios le cambia el nombre. Cuando tú te encuentras con Dios, Dios cambia tu vida, aleluya. Entonces la Biblia enseña que el nombre es importante. Y el nombre que le pusieron al Señor Jesús no se lo puso ni María, ni tampoco se lo puso José, ni ningún familiar. Dice la Biblia en el verso 21, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. O sea, ni siquiera estaba en el vientre y ya el ángel enviado por Dios le había dicho que se llamaría Jesús. Y la palabra Jesús significa Salvador, que viene del vocablo hebreo Yeshua, que esta palabra Yeshua significa Jehová salva. Entonces la personalidad, el carácter, el llamado de Jesús en su nombre significa que nos iba a salvar de nuestros pecados, aleluya. Por eso Juan el Bautista dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, Él les puede salvar. Entonces cuando hablamos de Jesús, hablamos prácticamente en el corazón de Dios, de que Él tenía la capacidad de salvarles. Ahora, cuando pensamos que el nombre le fue puesto antes que fuese concebido, quiere decir que el nombre fue puesto desde el cielo. El nombre fue puesto allá arriba. O sea, Dios dijo a Gabriel, cuando Gabriel estaba allá arriba, el ángel le dijo: vas a bajar, vas a ir con María y le vas a decir que se va a llamar Jesús, aleluya. Y luego la Biblia enseña en Mateo capítulo 1 verso 21, no vaya ahí, sígame acá, me estoy introduciendo nada más, anótelo, luego lo puede leer. Dice que se le apareció el Señor a José en sueños.
Porque recuerde usted que José quería dejar a María. Dijo, no, pues yo encinta, ¿qué onda si yo no me he metido con ella? O sea, ahí el ángel se le aparece en sueños el Señor y le dice, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que está en ella del Espíritu Santo nacerá un hijo y le pondrás Jesús. Aleluya. Así que en revelación en sueños a José le declara el nombre de Jesús. En revelación del ángel a María le declara el nombre de Jesús. Pero este es puesto allá en la eternidad, aleluya. Esto es puesto allá arriba. Entonces es importante entender esto, porque Jesús, en el nombre que él tenía en el Antiguo Testamento, era el ángel de Jehová, el verbo de Dios, la palabra de Dios. Pero cuando viene y se manifiesta a los hombres, su nombre es Jesús, aleluya, el Salvador del mundo. Ahora, cuando pensamos en esto, la Biblia nos enseña el capítulo 2, verso 21, una palabra que me quiero montar ahí en esta mañana. Dice cumplidos. Diga conmigo, cumplidos. Esta palabra cumplir aparece en estos 4 versículos que leímos, aparece 3 veces. Es la palabra cumplidos del verso 21, la palabra cumplieron del verso 22, y es la palabra ofrecer del verso 24. Es la misma palabra griega que se usa aquí. Esta palabra griega significa devolver totalmente o pagar. Cuando usted encuentra la palabra cumplir ahí, es devolver totalmente o pagar. Entonces dice, cumplidos los 8 días para la circuncisión, y luego el verso 22, y cuando se cumplieron los días de la purificación, y luego el verso 24, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley. O sea, que José y María, mis amados, estuvieron atentos a cumplir la palabra de Dios, aleluya. Ellos estuvieron muy atentos, y esta mañana yo le voy a enseñar por lo menos 4 cosas a lo que ellos estuvieron atentos a cumplir, y haríamos bien nosotros en hacerlo, porque sería de bendición para nuestras vidas. La primera cosa que él trata de cumplir es el pago según la ley de la circuncisión. En el verso 21 dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño. Así que nosotros oíamos a nuestros padres o a nuestros abuelos, decían, tengo que pagar mis votos. O los oíamos decir, tengo que pagar la manda a la Virgen del Chorrito. Tengo que pagar la manda a la Basílica de Guadalupe en México, al Cerro del Tepeyac. Tengo que pagar la manda al que está allá en Charcas, San Luis Potosí, no sé, ya se me olvidó cómo se llama. Uno que está ya metido en la sierra, se me escapa. El Real de 14. Nadie fue para allá, los estoy cachando. Allá subiendo Charcas, San Luis Potosí, arriba está un lugar que se llama Real de 14. Hasta allá iban de Monterrey a cumplir sus mandas. Entonces la gente decía, pagar la manda, pagar los votos. Entonces, cuando uno escuchaba eso de pagar, es la palabra que aquí se maneja en la Biblia como cumplir. Es lo mismo. Cumplir es devolver totalmente o pagar. Entonces dice que cuando se cumplieron los 8 días para la circuncisión, ellos cumplieron con la circuncisión. O sea, ellos pagaron el voto de la circuncisión. Dice que lo circuncidaron al niño a los 8 años. Ahora, es importante notar esto porque era un mandamiento de Dios. Diga conmigo, era un mandamiento. O sea, la circuncisión era un mandamiento que Dios les había dado. En las dispensaciones de la Biblia, que es la de la inocencia, conciencia, autosuficiencia, patriarca, ley, gracia y reino, en estas 7 dispensaciones Dios hizo en cada pacto, lo hemos visto los jueves, en cada pacto nosotros encontramos que Dios pidió una señal. En la señal allá con Noé puso un arco iris. En la señal con Abraham fue la circuncisión. Y así nosotros, en la señal de la gracia con Cristo fue el bautismo. Entonces cada uno de los pactos
le demandaban una señal, y la señal en este caso era la circuncisión. Génesis capítulo 17, vaya conmigo. Génesis capítulo, ponga un separador en Lucas y viaje conmigo al libro de Génesis capítulo 17, versículo 12. 17, verso 12. Dice la escritura: y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre ustedes por sus generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Así que en la dispensación patriarcal, en la dispensación de los patriarcas, Dios ordenó, diga conmigo, Dios ordenó que se circuncidara al niño. Y muchos de nuestros padres no nos circuncidaron o no circuncidan a los niños porque simple y sencillamente no conocen este pacto. ¿Está conmigo? ¿Sí? Pero la Biblia dice que después en la ley mosaica, en la dispensación de la ley, también Dios ordenó. Vaya conmigo a Levítico, en el capítulo 12, Génesis, Éxodo, Levítico, es el tercer libro de la Biblia. En el capítulo 12, en el versículo 3, también Moisés ordena esto: y al 8º día se circuncidará al niño. Así que aquí nosotros encontramos que Cristo nace bajo la ley, amados. Cristo nació en el periodo de la ley. Por eso sus padres, como estaban en ese periodo, en esa dispensación, fueron a cumplir con Dios. Aleluya. Ellos fueron a cumplir con Dios porque el mandamiento estaba escrito. Estaba escrito desde Abraham en Génesis, y luego estaba escrito en Moisés. Y entonces, como tiempo de la ley, dígalo así conmigo, tiempo de la ley. Como tuvieron a su hijo en el tiempo de la ley, ellos dijeron: está escrito, hay que circuncidarlo. Entonces ellos obedecieron al mandamiento, circuncidan al niño porque nace bajo la ley. Vaya usted conmigo a Gálatas, por favor, en el capítulo 4. Gálatas está antes de Efesios, y me parece que está después de 2 Corintios. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Capítulo 5, versículo 3, ahí mismo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Así que, como Cristo fue circuncidado al 8º día por la obediencia de los padres José y María al obedecer la ley, entonces Cristo estaba obligado a cumplir con la ley. ¿Y cuántos saben que el maestro cumplió con toda la ley? Aleluya. Cumplió la ley. O sea, por eso él dijo: yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Esta es la manera en que nosotros vemos a José y a María cumpliendo la palabra de Dios, llevando a su hijo a circuncidar para que la palabra de Dios se cumpliera y la voluntad de Dios se hiciera en la vida del Señor Jesucristo. Ahora, la circuncisión es la señal del pacto divino, pero hay un problema con este pacto. Aquí es donde muchos no han entendido en la cuestión mesiánica. Hay un problema con este pacto. El problema con este pacto es que los israelitas pensaron y dijeron: bueno, circuncidamos el prepucio de nuestro miembro viril, y una vez circuncidado podemos darle rienda suelta a nuestra vida y hacer lo que nos pegue la gana. Y así hicieron. Y entonces Dios les habla fuertemente. Vaya usted conmigo a Jeremías, en el capítulo 9. Jeremías capítulo 9, en el versículo 25. Vamos hablando de gente que se circuncida, que todavía está en ese pacto y que todavía cree en ese pacto. 9, 25, 26.
Dice la palabra de Dios: he aquí que vienen días, dice el Señor, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso, a Egipto, a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es que incircuncisa de corazón. Así que Dios está diciendo: mira, a mí no me interesa que me cumplas con una circuncisión exterior si no hay una circuncisión interior. Aleluya. Por eso es importante comprender, mis amados, que si no hay un cambio interior, lo exterior no sirve para nada delante de Dios. Vaya usted conmigo a Romanos, por favor, en el capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículo 9. Dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 4, verso 9: ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Versículo 10, capítulo 4. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Escúchame acá, sígame al frente, no me pierda de vista en lo que voy a decir. Antes que Dios le dijera a Abraham que iban a hacer el pacto de la circuncisión, sígame bien, primero Abraham le creyó a Dios. Dice: y Abraham le creyó a Dios y le fue contada por justicia. Y ya que le creyó, entonces Dios dijo: ahora sí, te voy a hacer la circuncisión y será una señal entre ti y mí. Aleluya. Parece que no se copió. Va de nuevo. Primero Abraham en su corazón le creyó a Dios, y luego Dios le dijo: ahora sí, hagamos la circuncisión, que será un pacto entre ti y mí. Esto quiere decir que primero la circuncisión del corazón fue en Abraham. Primero Abraham se atrevió a creerle a Dios, y luego ya que le creyó, entonces vino la circuncisión en la carne. Esto significa que si tú vienes al templo, que si tú buscas a Dios, que si tú lees la Biblia, que si tú haces cualquier cosa exterior, pero no hay un cambio interior primero en tu corazón, entonces de nada sirve. Necesita primero circuncidar tu corazón, cambiar tu corazón, para que luego entonces después venga lo otro. Aleluya. Yo me he encontrado gente que dice: no, yo me sé todos los libros de la Biblia, pero andan de amantes con otras personas. Pregunta: ¿para qué les sirve todos los libros de la Biblia? Para nada. Por eso la circuncisión comienza primero en el corazón. ¿Qué es lo que sucedió con Abraham? Ahora, es importante comprender esto. Vaya usted conmigo a Hechos, capítulo 7, versículo 51. Hechos, capítulo 7. Están matando a Esteban, y mientras lo están matando, Esteban está predicando. Y un poquito antes que lo agarren a pedradas, a muerte por lapidación, Hechos capítulo 7, versículo 51, antes que lo maten, antes que le den de pedradas para matarlo, él hace una declaración. En Hechos 7, verso 51, dice la palabra de Dios: duros de cerviz, que incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también ustedes. Así que la incircuncisión del corazón, amados míos, en el Antiguo Testamento se llegó a volver carnal, vacía e hipócrita, porque los llevaban al octavo día, los circuncidaban y decían:
Ya somos pueblo de Dios. Acá conmigo, no me pierda, acá conmigo. Los circuncidaban a los 8 días. Dicen, ya somos pueblo de Dios, estamos salvados. Sí, pero eran bien terribles. Adúlteros, fornicarios, idólatras. Entonces la circuncisión, ¿de qué les aprovechaba si su corazón no estaba circuncidado? Ellos lo volvieron a hacer una práctica que se volvió vacía e hipócrita. Mucha gente viene a las iglesias los domingos y dice, ya soy pueblo de Dios porque voy a la iglesia. Sí, pero ¿cómo son en sus vidas allá afuera? ¿Cómo? Su corazón, ¿son parte del pueblo de Dios porque aceptaron a Cristo? Sí, son parte del pueblo de Dios porque aceptaron a Cristo, pero su corazón no está siendo, no es circuncidado. Su corazón todavía genera hacia el mal. Su corazón todavía se vierte hacia lo malo. Dice la palabra de Dios que del corazón salen los hurtos, los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones. Todo lo malo sale del corazón, porque el cristiano no ha aprendido a cortar el prepucio de su corazón, lo malo que hay en su corazón, y piensa que porque aceptó a Cristo ya es parte del pueblo de Dios. Y nosotros tenemos que tener cuidado que no nos pase lo que le pasó a los israelitas, porque en el Nuevo Testamento la circuncisión ahora ya no es hecha en la carne. La circuncisión ahora es el bautismo en las aguas. Aleluya. Vaya usted conmigo a Colosenses capítulo 2, porque todavía se vierte información de que los hombres, para poder salvarse, que tienen que circuncidarse. El efecto mesiánico es una mentira del diablo. Es una locura, es algo que no tiene ningún contexto ni ningún soporte escritural. Es algo que vuelve a la carnalidad solamente. En Colosenses capítulo 2 versículo 11 dice la palabra de Dios: en él también fuisteis, ¿qué? Circuncidados. Fuisteis circuncidados en él, o sea, en Cristo. Dice, con circuncisión no hecha a mano, o sea, no carnal, al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Escúcheme acá, cuando Cristo fue circuncidado en Lucas 2:21 al 8º día, allí se estaba llevando todo nuestro pecado. Aleluya. Dice la escritura aquí en este verso, dice, el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Qué interesante este punto, versículo 12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados en él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Aleluya. Qué maravilloso es pensar esto, que ahora en el pacto con Cristo, nuestra señal de la circuncisión no hecha con mano, sino en el corazón, es el bautismo. Por eso es que nosotros primero aceptamos a Cristo Jesús, y luego nosotros vamos al bautismo y vamos a las aguas. Y cuando nos avientan a la agua y nos sumergen en el agua y nos sacan del agua, significa que le estamos diciendo a todo Aldama y a todo el mundo: aquí me muero, ya no vivo yo, mas Cristo ahora vive en mí. Aleluya. Esa es la forma, esa es la manera de la nueva circuncisión. Por eso es que el creyente no puede, no debe de ninguna manera seguir viviendo en el pecado, porque ya su corazón ha sido circuncidado y el bautismo es la señal. ¿Cuántos no han sido bautizados en esta? Levante su mano. Los que no han sido bautizados en las aguas. En las aguas. Todos ustedes necesitan ser bautizados en las aguas para dar este paso, esta fe pública delante de la gente. Pero hay hermanos que dicen: no, hermano, es que no estoy preparado. Deje que pase unos 2 años para allá, cuando esté preparado entonces. Yo encuentro hermanos, es más, incluso pastores que dicen: no te puedo bautizar hasta que tengas 1, 2 años o 3 años en la iglesia. Yo digo: ¿y para qué tanto tiempo? En un descuido hasta se vaya al mundo otra vez. Si los que están bautizados patean para el mundo, ahora los que no están bautizados, ¿sí está conmigo?
Entonces es importante entender que yo necesito hacerme la circuncisión espiritual de mi corazón. El creyente debe cumplir con la circuncisión de su corazón respecto a lo malo y bautizarse como señal. Aleluya. Así como Cristo fue circuncidado, así también usted y yo tenemos que circuncidar nuestro corazón, ir al bautismo para señal a las naciones de que ahora somos hijos de Dios. Aleluya. Ahora, hay una segunda cosa que quiero ver contigo. Vamos de nuevo a Lucas capítulo 2, en el versículo 22. Dice la palabra del Señor: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés. Aquí hay otro punto que quiero tratar. Ya dije el pago según la ley de la circuncisión. Número 2, el pago según la ley de la purificación. Una cosa es la circuncisión y otra cosa es la purificación. Son dos cosas distintas. La purificación se llevaba a cabo en Israel de dos maneras. Una, en los lavacros, es decir, que te llevaban a una tipo fosa y ahí te metían y te lavaban. Esa era una forma. Y la otra forma es que te aventaban sangre del cordero que mataban para hacer la expiación. Esas eran las dos maneras. Entonces, cuando una mujer embarazada procreaba por primera vez, o sea, que es tenía a su primogénito, ¿sí? Cuando sucedía esto, ella tenía que esperarse, por si era inmunda, y tenía que esperarse 33 días para purificarse. 33 más 7, 40 días, lo que las mujeres también le llaman la cuarentena actualmente. 40 días tenía que estarse purificando y no podía ir al templo, no podía hacer nada. De hecho, cuando circuncidaron a Jesús, María no estaba, porque la circuncisión se hacía regularmente en la casa. Si no se podía hacer en el templo, se hacía en la casa. Ya ellos tenían, en el tiempo de Abraham, tenían cuchillos de piedra. Poco a poco fueron encontrando el metal hasta que llegamos al metal. Pero la Biblia enseña con exactitud que María no pudo ir al templo, que usted tenga que venir aquí para que le purifiquemos y le aventemos sangre de un cabrito. Imagine usted la escena. Quiero que usted la imagine. O sea, piense un momento en esto. Esa era la forma, esa era la manera judía en que se hacía, ordenada por Dios. ¿Por qué tenía que purificarse María y por qué se tenía que purificar el niño? Uno dice, es que un niño no tiene pecado cuando está chiquito. Uno dice, no, es que no tiene pecado. ¿Cuál pecado? ¿Por qué le echan agüita en la mollera para bautizarlo si no tiene pecado? Y en verdad, el niño que nace y abre matriz trae el pecado original de Adán. Pero no se le puede bautizar cuando está chiquito porque no tiene conciencia. Necesita crecer hasta llegar a donde esté consciente y diga, estoy mal, he pecado. No se le puede bautizar sin conciencia. Entonces, aquí la purificación que se hacía era con la finalidad de quitar el pecado original. Vaya conmigo a Romanos capítulo 5. Romanos. En Romanos capítulo 5. En el versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Quién es este hombre? Adán. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron hechos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán hechos justos. Aleluya. Así que por Adán todos brincamos la tablita de ser pecadores, así por Cristo ahora todos somos hechos justos. Aleluya.
Esta es la maravillosa gracia de Dios. Ahora, cuando pensamos en esto, en verdad teníamos que ser limpios del pecado original. Hay gente aún que dice: yo no le hago mal a nadie. Hay gente que le vamos a predicar el evangelio y dice: mira, yo doy a los pobres, yo doy limosnas, yo esto, yo aquello, yo me porto bien con mis hijos, yo me porto bien con mi esposa, yo soy un buen amigo, a nadie le hago daño. ¿Para qué tengo que ir a la iglesia? Entonces nada más le falta saber a él que tiene el pecado original de Adán y que si no se arrepiente se va a ir al infierno. Aleluya. O sea, la moralidad no me va a salvar. El hecho que yo sea muy moral y que yo sea muy correcto no me va a salvar, al menos que yo reconozca a Jesucristo como el Salvador de mi vida. Aleluya. Tengo que entender que necesito a Dios, aunque sea muy moral, porque los que acuden a Cristo pueden ser muy morales o pueden ser muy inmorales. La realidad es que la purificación es con la finalidad de que pueda el hombre por medio de Cristo ser salvo. Necesitamos salvación. Aleluya, amén. Así que esto implicaba que la Biblia enseña que el pecado es el mayor enemigo del ser humano. Es el mayor enemigo. Es importante entender esta verdad, amados míos. Vaya conmigo, por favor, a Tito, capítulo 3. Vaya primero conmigo a Marcos, capítulo 1, versículo 12. Dice la palabra: y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 30 días, y era tentado por Satanás. ¿Cuántos días? ¿Seguros? Léale bien. Y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Chéqueme bien este dato. ¿Cuántos días estuvo María purificándose? ¿Cuántos días Cristo estuvo en el desierto? ¿Cuántos días estuvo el Señor Jesucristo apareciéndose después de resucitado a sus discípulos? ¿Cuántos? 40. Esto es importante entenderlo, mis amados. Uno asume que el Señor Jesucristo ganó la victoria en la cruz, pero hoy te tengo noticias. El Señor Jesucristo no ganó la victoria en la cruz. El Señor Jesucristo ganó la victoria en el desierto. Aleluya. Ahí ganó la victoria. Entonces, allí en el desierto, cuando ahí Él ganó la victoria, allí ocurrió el principio de la purificación nuestra. Por eso ahora nosotros podemos presentarnos delante de Dios. Pero María no podía presentarse delante de Dios hasta que cumpliera los 40. Entonces la purificación en Tito 3:5, vaya usted conmigo ahí, vaya ahí. Observe que la purificación es una doctrina, una enseñanza que todos requerimos. ¿Cuántos quieren ser puros? Aleluya. ¿Y cuántos son ya puros? Menos. Bueno, ok, está bien. Todos los que han aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador ya son puros. Aleluya. Capítulo 3, versículo 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento o la purificación de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Aleluya. Es por medio del Espíritu Santo que se lleva a cabo la purificación de nuestras vidas. Ahora, en el momento en que ahora nosotros ya somos puros, el problema es mantenernos puros. Ese es el asunto. Porque uno alcanza la purificación por medio de Cristo, pero uno tiene que mantenerse puro. Le pongo un ejemplo así. En el Antiguo Testamento, si usted agarraba a un leproso, usted quedaba inmundo. En el Antiguo Testamento, si usted se sentaba donde se había sentado un leproso,
usted quedaba inmundo. En el Antiguo Testamento, si usted iba a un funeral y agarraba a un muerto, quedaba inmundo, impuro. Entonces usted constantemente necesitaba ir y ofrecer un sacrificio para purificarse. Y luego iba y ofrecía un sacrificio y cava. Entonces la gente que quedaba impura iba y ofrecía un cordero, una tórtola, un palomino, algo que pudiera ofrecerle a Dios para que Dios lo purificara por medio de la sangre. Ahora nosotros pecamos y volvemos a pecar y volvemos a pecar, pero hay una sola sangre y hay un solo sacrificio, el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Aleluya. Lo único que tenemos que hacer es venir y pedirle perdón y Él nos purifica. Aleluya, amén. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Sí, Padre, te adoramos. Amén. Ahora, el creyente ahora debe de cumplir con la petición de Dios de guardarse puro. El Señor ya nos ha dado la oportunidad de circuncidar nuestro corazón. El Señor ya nos ha purificado con su sangre, pero ahora hay que mantenerse puro. Cuando uno ha hecho la circuncisión a nuestro corazón, de donde sale todo lo malo, dice el proverbio, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aguas porque ya le hiciste circuncisión, ya perdonaste, ya no odias, ya no tienes rencor, ya no hay nada en tu corazón, gloria a Dios, pero guarda tu corazón, porque puedes volver a odiar, puedes volver a tener rencor, puedes volver a mil cosas. Entonces tienes que guardar tu corazón. Y cuando ya has alcanzado la purificación de Cristo, ahora tienes que mantenerte puro por medio del Espíritu Santo, aleluya, que es el que te redarguye de pecado, es el que constantemente está diciendo, está mal esto, está mal aquello. Entonces es el Espíritu Santo el que te mantiene puro. Pero número 3, para ir terminando, quiero ver otra vez en Lucas, vuelva conmigo, dice la palabra del Señor, ¿qué le trajeron a Jerusalén? En el versículo 21, cuando el Señor fue circuncidado en su casa, ¿en dónde se encontraba? ¿En qué parte se encontraba geográfica? Él se encontraba en Belén de Judea. Y luego en el versículo 22 que leímos, dice que él se trasladó a Jerusalén. Entonces de Belén pasó a Jerusalén. Siga bien esto, sígame bien esto, porque voy terminando con eso. Versículo 23 dice, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Aquí está la tercera cosa, el pago, la ley de la consagración. El pago según la ley de la circuncisión, número 1. El pago de la ley según la purificación, número 2. El pago según la ley de la consagración. Fíjate nomás a José y María. Fíjate nomás, observa a José y María cumpliendo la palabra de Dios. Van y obedecen a Dios circuncidando al niño. Y luego van y obedecen a Dios purificándose María. Y luego van a Jerusalén y cumplen la palabra de Dios consagrando al niño, porque la palabra de Dios decía que todo primogénito le pertenecía al Señor. Ve conmigo a Éxodo capítulo 3, por favor. Dice 13:12: dedicarás al Señor todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz, o sea, lo matarás. También redimirás al primogénito de tus hijos. Ahora, cuando mañana 14 te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? ¿Por qué consagras al primogénito? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre, y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho, y redimo al primogénito
de mis hijos. Será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Así que María y José saben que está este mandamiento. Su primer hijo es Jesús y dicen: aquí está, Señor, te lo entrego. ¿Alguien recuerda a otra mujer que entregó a su primer hijo? Ana. Llevó a Samuel y dijo: Jehová, te lo entrego. ¿Tú has entregado a tus hijos a Dios? ¿Te has atrevido a hacerlo? Sí, Señor, te lo entrego, aquí está. ¿Por qué? Porque Dios había hecho con ellos lo mismo allá en Egipto. Los sacó de Egipto. Egipto representa el mundo. Así que le está diciendo: ahora tú, así como yo hice contigo, tú me vas a entregar al primogénito. Entonces José y María dicen: aquí está, Dios, te entregamos a Jesús, nuestro primogénito. Qué maravilloso este matrimonio. Qué ejemplar, hermano. Un matrimonio que se atrevió a cumplir, a pagarle a Dios sus votos. Que dijo: la circuncisión está aquí, yo lo hago. La purificación está aquí, yo lo hago. La consagración está aquí y yo lo hago. Es un matrimonio como estos bendice su familia, aleluya. O sea, se atrevió pues consagrarlos a Él. El creyente debe cumplir esta petición de entregar sus hijos y de entregarse a sí mismo. Señor, aquí está mi vida. Pero nosotros no queremos entregar nuestra vida y consagrar nuestra vida al Señor porque sabemos que Dios nos va a demandar cosas. Entonces no queremos entregársela para seguir viviendo en el mundial como nos place. Nosotros tenemos que consagrar también. La palabra consagración en el hebreo es separar. Este púlpito está separado, consagrado, santificado para predicar la palabra de Dios. Este púlpito no puede andar allá en la política, ni puede andar en un meeting, ni puede andar en ninguno. Está separado, consagrado, santificado. Así también yo estoy consagrado, separado, santificado para vivir para Dios. Tú estás consagrado, separado y santificado para vivir para Dios. Aleluya. Para Dios solamente, no para el mundo, amado. Aleluya. Sí, Señor, te adoramos. Es algo maravilloso ver a José y María haciendo esto. Y la última, la cuarta cosa, el pago según la ley de la ofrenda. Versículo 24, volvamos a Lucas. Ellos están cumpliendo la palabra de Dios. 4 cosas así de manera sistemática. Dice el verso 24: y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Así que José y María llegan y dicen: Señor, tu palabra dice que la circuncisión lo cumplimos. Señor, tu palabra dice que la purificación lo cumplimos. Señor, tu palabra enseña también aquí la consagración, lo cumplimos. Señor, tu palabra enseña que la ofrenda también lo cumplimos. Aleluya. O sea, mira sistemáticamente la obediencia de José y María. Ahora, me llama la atención lo que ofrecieron. La Biblia dice que tenías que ofrecer o un carnero, o podías ofrecer un chivito expiatorio, o podías ofrecer palominos o tórtolas. Y esto dependía, fíjate de qué dependía. Levítico, ve conmigo. Levítico 12. Levítico es el tercer libro de la Biblia. Vamos ahí, Levítico 12. En el versículo 6. Cuando los días de su purificación, o sea de María, fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto. A ver, por favor, ayúdenme los que son de campo o trabajan en campo. ¿Qué es un cordero? ¿Un borrego? ¿O un similar a borrego? ¿Cuánto cuesta un borrego? 800 pesos. Bien, dice que traerían un cordero. Chequen el dato. De 1 año para el holocausto. Y un palomino
o una tórtola para expiación. ¿Qué es un palomino? Es el hijo de la paloma, es un pichón. ¿Sí? Dice, un pichón o una tortolita. ¿Conocen la tórtola? ¿Sí? Para expiación. A la puerta del tabernáculo de reunión, al sacerdote. Al sacerdote. ¿Sí están conmigo? Dice, y él los ofrecerá delante del Señor y hará expiación por ella, o sea, le rociará la sangre y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere luz hijo o hija. Léalo conmigo. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, o sea, 800 pesos, tomará entonces 2 tórtolas o 2 pichones, uno para el holocausto y otro para expiación. El sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Dice que si no tuviera lo suficiente, o sea, si no fuera pudiente, si no tuviera el recurso. Ahora, ¿cuánto cuestan 2 pichones? Nomás de agarrarlos, no cuestan. Note bien este punto. Ahora, vaya conmigo a Lucas. Vaya conmigo a Lucas. Dice, para ofrecer conforme, versículo 24, a lo que dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Así que, ¿qué ofreció José y María? Una de dos. O llevaron 2 tortolitas o llevaron 2 pichones. ¿Esto qué significa? Que eran pobres. Esto significa que José y María eran pobres, no tenían lo suficiente. Ah, mi hermano, pero hay una gran lección. Aún siendo pobres, trajeron algo al Señor. Y muchos de nosotros no somos tan pobres como María, pero somos bien tacaños y sinvergüenzas con el Señor. Porque ellos se esforzaron por cumplir la palabra del Señor. O sea, no puede ser posible. O sea, hay un ejemplo tremendo de la ofrenda de José y María. Cuando pensamos en la ofrenda que hacen ellos, chécame muy bien esto, checa bien esto. La ofrenda que hacen ellos están cumpliendo 4 cosas con Dios: el mandamiento de la circuncisión, el mandamiento de la purificación, el mandamiento de la consagración y el mandamiento de la ofrenda. Las 4 cosas están pagando ellos. Cumplir es igual a pagar. Entonces ellos están pagando. Ellos son creyentes que saben pagar, que saben cumplir. Y cuando nosotros encontramos aquí esto, vemos que ellos son pobres, y aún así de su pobreza ellos intentan hacer lo mejor para Dios. Yo quiero que usted vaya conmigo, vaya a 2 de Corintios capítulo 8 versículo 9. Vaya ahí conmigo, mire lo que dice respecto a esto. 2 de Corintios 8, 9. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes, hermanos de Antioquía, se hizo pobre siendo rico, para que ustedes con su pobreza fueran enriquecidos. Aleluya. Es maravilloso. O sea, los padres del Señor Jesús, Jesús mismo está ahí dando una ofrenda mínima, pero está haciendo una ofrenda de su pobreza. Aleluya. En medio de su pobreza está dando lo mejor que puede para el Señor, lo mejor que puede. Y cuando uno piensa en eso, y cuando uno mira el esfuerzo así, uno dice, verdaderamente estás amando al Señor. Ahora te voy a decir algo, Dios nos pone a ti y a mí la muestra de la ofrenda. ¿Cómo? ¿Cuándo Dios me puso a mí la muestra? La Biblia dice en Génesis, no vayas ahí porque ya estoy terminando y no me da tiempo todos los textos que traigo aquí. Pero dice que Dios les hizo túnicas, les hizo túnicas con piel a Adán y a Eva. O sea, que en el principio Dios mató a un corderito, a un chivo, no sé qué sería, y vistió a Adán y a Eva. Eso está en Génesis 3:21. Quiere decir que el primero que ofrendó fue Dios. Y esto tiene la connotación de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo
que dio a su Hijo unigénito. Así que el Señor nos pone la muestra de ofrendar, la muestra de dar. Él se ofrendó por nosotros, aleluya. Nadie le dijo que se ofrendara, Él se ofrendió por nosotros. Y de esta manera nos pone a nosotros esa muestra, amados míos. Dios primero sacrifica y ofrece. Dios después pide sacrificio y ofrenda. Y hay algo más: ¿se agrada o se desagrada de tu ofrenda o mi ofrenda? Porque se agradó de la ofrenda de Abel y se dejó de la ofrenda de Caín. Esto es importante entenderlo, porque este tipo de ofrenda era para la gente pobre y ellos de todos modos trajeron algo. ¿Sabes qué significa la palabra ofrendar en el hebreo? Significa traer a. Eso es lo que significa. Ofrenda es igual a traer a. ¿Y dónde? Pues traer al templo, porque lo llevaban al templo. José y María lo llevaron al templo para que el sacerdote hiciera el sacrificio. Tenemos que comprender esto. El creyente debe cumplir con ofrendarse a Dios en todos los sentidos, porque hay dos tipos de ofrenda. La ofrenda que se da espiritual. Romanos, vaya conmigo. Diga conmigo, hay dos tipos de ofrenda. Romanos capítulo 15, versículo 16. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean, ¿qué? Ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Aleluya. Así que hay dos tipos de ofrenda. Tú y yo nos ofrendamos a Dios. Dile a tu vecino, ofréndate a Dios. Dile. Ofréndate a Dios. Ese es el primer tipo de ofrenda. Y el segundo tipo de ofrenda es la ofrenda que es física. Cuando dice la Escritura, cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Aleluya. Cuando la Escritura dice cada primer día de la semana, o sea, cada domingo, aparten algo, dice la Escritura en Corintios, para que se traiga la ofrenda. O sea, es importante estas dos clases de ofrendas. Si tú solamente ofrendas físicamente, pero no ofrendas tu vida al Señor, estás incompleto. Si tú solamente te ofreces al Señor, pero no ofrendas físicamente, estás incompleto. Tú debes de ofrecerte de las dos formas, como José y María. Aleluya. Ellos se ofrecieron espiritualmente, pero también trajeron los pichones al Señor. Esas son las dos clases de